¿Alguna vez te has imaginado viviendo en la época vikinga? Imagina por un momento que eres un vikingo común, no un héroe de las sagas ni un líder de batalla, sino una persona que vive cada día como cualquier otro, lejos de los saqueos y las batallas. ¿Cómo era realmente tu vida cotidiana? Hoy vamos a descubrirlo y desmentir los mitos que nos han contado, porque lo que no sabes sobre los vikingos te sorprenderá. Los vikingos más allá del mito. Hoy en día, los vikingos son conocidos por su ferocidad y sus incursiones en tierras lejanas, pero lo cierto es que su vida cotidiana era mucho más tranquila de lo que pensamos. A menudo los vemos como bárbaros sin civilización, pero lo que desconocemos es que ellos eran excelentes comerciantes, agricultores y navegantes. Lo que separaba a los vikingos de otras culturas de la época era su capacidad para adaptarse a un clima duro y transformar esas condiciones en un estilo de vida próspero. La historia de los vikingos no solo está escrita en sangre, sino también en el comercio, la artesanía y, sobre todo, en su capacidad para adaptarse y explorar. Un día en la vida de un vikingo común, cuando despertabas en la aldea, no lo hacías para luchar ni para saquear. Lo primero que hacías era encender un fuego. Las casas vikingas, llamadas longhouses o casas largas, estaban hechas de madera y techo de hierba. Dentro no solo vivían los padres, sino toda la familia, además de animales que compartían el espacio. Era común ver un hogar lleno de actividad desde el amanecer. Las mujeres se encargaban de las tareas del hogar y los hombres trabajaban en el campo o en la herrería. El trabajo agrícola y la caza eran fundamentales para la supervivencia. A menudo salían a cazar, pescar o recolectar. La vida del vikingo estaba muy influenciada por el clima, que requería una planificación meticulosa para los meses de invierno. Las estaciones de cultivo eran cortas, por lo que su tiempo de cosecha era crucial. A la vez, estaban profundamente conectados con la naturaleza, y aunque se les conoce por ser fieros guerreros, el campo y la familia eran su verdadero hogar. Mitos sobre los vikingos. Lo que no sabías. Probablemente lo primero que piensas cuando escuchas vikingo es un guerrero con casco con cuernos. Pero lo cierto es que los cascos con cuernos nunca existieron. Esta imagen fue inventada en el siglo XIX, en parte por el arte romántico y las representaciones teatrales. Los cascos reales eran simples, funcionales y diseñados para proteger. La idea de que los vikingos eran solo guerreros destructivos también está muy exagerada. En realidad, los vikingos pasaban más tiempo comerciando que saqueando. Usaban sus barcos no solo para atacar, sino para navegar hacia otros territorios, comerciar con otros pueblos, e incluso establecer establecimientos en lugares tan lejanos como Constantinopla y Bagdad. La muerte y los rituales vikingos. Uno de los temas más fascinantes de la vida vikinga es su relación con la muerte. Los vikingos creían en la vida después de la muerte, y su visión de esta era bastante única. El Valhalla era el destino ideal para aquellos guerreros que morían en batalla. Pero no todos los vikingos eran guerreros. La mayoría de ellos eran agricultores y comerciantes. Por eso, muchos vikingos no iban al Valhalla, sino a un reino más tranquilo, donde los ancestros descansaban. El ritual funerario vikingo era igualmente interesante. Muchos eran enterrados en barcos, los cuales eran enviados al agua o enterrados en grandes montículos de tierra. Algunos, sin embargo, eran cremados. Los vikingos también eran conocidos por llevar objetos personales a sus tumbas, como armas, joyas y herramientas, lo que muestra su creencia en la vida después de la muerte. El papel de las mujeres vikingas. Contrario a la visión popular de las mujeres vikingas como meras esposas y madres, ellas desempeñaban roles mucho más importantes dentro de la sociedad. Las mujeres vikingas eran responsables de gran parte del trabajo doméstico, pero también podían tener gran influencia. Algunas de ellas eran guerreras, conocidas como Shield Maidens o doncellas escudo, aunque estas eran menos comunes. Además, las mujeres tenían un gran poder legal. Podían poseer tierras, pedir el divorcio e incluso tomar decisiones políticas en la comunidad. De hecho, algunas mujeres vikingas llegaron a ser líderes de clanes y tuvieron una gran influencia tanto en la política como en la economía de la época. La vida en el campo de batalla. Es cierto que los vikingos eran conocidos como guerreros, pero no eran simples saqueadores. La estrategia jugaba un papel fundamental en sus batallas. Su arma más famosa, el hacha, era utilizada no solo para atacar, sino también para cortar madera o defenderse. Los vikingos eran expertos en el combate cuerpo a cuerpo y utilizaban tácticas rápidas y agresivas para sorprender a sus enemigos. El famoso Viking Longship, o barco largo,
Fue una de sus principales herramientas para sorprender a los enemigos. Estos barcos eran rápidos, ligeros y podían viajar largas distancias. También eran capaces de navegar tanto por mar como por ríos, lo que les permitió expandir su territorio de manera eficiente. Sin embargo, la vida del guerrero vikinga era dura. El entrenamiento físico y las batallas continuas dejaban pocas horas para el descanso, y la vida en los barcos era especialmente difícil. Los vikingos pasaban mucho tiempo fuera de casa, enfrentándose a las inclemencias del tiempo y a la lucha constante por sobrevivir. La vida en las aldeas vikingas. La aldea vikinga era el corazón de la vida diaria. Vivir allí implicaba trabajo constante, desde la construcción de las casas hasta el mantenimiento de los cultivos. La tecnología vikinga era sorprendentemente avanzada para su tiempo. Las herramientas de hierro las tejían, los utensilios de madera y los artículos de cuero eran esenciales para las actividades cotidianas. La vida social en las aldeas era comunitaria. Todos los miembros de la comunidad participaban en el trabajo y en las festividades. El juego y la música eran una parte fundamental de la vida vikinga. Después de una jornada de trabajo, las personas se reunían en torno al fuego para compartir historias y música. El comercio vikingo y su influencia global. Lejos de ser solo guerreros, los vikingos también eran comerciantes expertos. Utilizaban sus barcos no solo para atacar, sino para comerciar a lo largo y ancho de Europa, Asia y África. Llegaron a establecer rutas comerciales que se extendían desde Escandinavia hasta el Imperio Bizantino y las costas de América. Los vikingos intercambiaban metales, pieles, tejidos y herramientas con otras culturas, y trajeron productos exóticos de otras tierras, como especias y piedras preciosas, que influenciaron enormemente la economía de Europa. El legado vikingo. Más allá de la violencia, es fácil pensar que los vikingos dejaron tras de sí solo caos y destrucción, pero la verdadera huella vikinga está en las contribuciones culturales que dejaron a las sociedades modernas. Los vikingos establecieron rutas comerciales que conectaban Europa con Asia, África y América. Introdujeron nuevas técnicas de navegación, comerciaron con metales preciosos y establecieron los cimientos de muchas ciudades que hoy conocemos. A lo largo de los siglos, los descendientes de los vikingos influenciaron profundamente las lenguas y las culturas de los países nórdicos. Además, muchos de los nombres de lugares como York en Inglaterra o Normandía en Francia tienen raíces vikingas. Reflexión final. Hoy hemos descubierto la verdadera historia de los vikingos, más allá de las leyendas y los estereotipos. Fueron hombres y mujeres complejos, que vivieron vidas extraordinarias en un mundo lleno de desafíos. No eran solo guerreros, sino que eran agricultores, comerciantes y navegantes excepcionales que marcaron la historia. La próxima vez que pienses en los vikingos, recuerda que su legado es mucho más profundo que las sagas que hemos escuchado. Fue una civilización que dejó una marca imborrable en la historia.